¿Sí se sigue viendo? Sí. Ok. Muy bien. Bueno, pues ya son las 7. Bueno, pues buenos días. Vamos a continuar. ¿Sí terminaron el problema ayer? Para continuar con este último y así ya poder terminar la unidad. ¿O tienen alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces, bueno, vamos a hacer ahora este último problema, que es también de los representativos, de cálculos semejante a los anteriores, pero aquí se dan cuenta, les dice, cuando sea posible, calcule los cambios de entalpía, energía interna, entropía, energía de Helmholtz, energía de Gibbs, y que se presentan cuando se lleva a cabo los siguientes procesos. El primero de ellos dice, 10 libras masa de agua a 212 grados Fahrenheit se vaporizan, aquí hablamos de una vaporización a presión constante de una atmósfera. Este problema es el problema 10 que tienen ustedes en su listado. Bien, entonces, ¿qué necesitamos aquí calcular? Pues las mismas variables que hemos calculado en estos días, ¿no? Que hemos trabajado. Entonces, nos dicen que son 10 libras masa de agua a 212 grados Fahrenheit, se vaporizan a presión constante de una atmósfera. Entonces, si es una cantidad de agua que se está vaporizando, quiere decir que estamos formando un gas, ¿no? Un vapor, y el vapor es un gas. Entonces, si es ese gas, quiere decir que vamos a tratarlo como si fuera un gas ideal. Entonces, ¿qué estamos viendo? A ver, déjenme ver qué más puse. ¿Qué estamos viendo a partir de la información que tenemos? Bueno, lo que estamos viendo es que tengo un proceso de qué tipo. Isotérmico, la temperatura no varía y la presión también permanece constante. Entonces, de entrada, ¿qué podemos decir? Bueno, aquí les estoy presentando nuevamente las ecuaciones, las que hemos usado, de acuerdo a la primera y la segunda ley de la termodinámica para poder hacer los cálculos. Ahorita ponemos las de Helmholtz y las de Gibbs. A ver, entonces, a partir de la información que tenemos, si tenemos una temperatura constante, entonces, bueno, dijimos el proceso es isotérmico y por lo tanto, ¿qué pasa con la variación de la energía interna? Pues esta va a ser 0, ¿sí? Y no tenemos así como que una expresión de trabajo, por lo tanto, delta PB, que es la que decíamos, yo la puedo convertir en P delta B o B delta P, y al hacer un posible cálculo, tampoco tengo ahorita la variación de volumen, pero la presión permanece constante, entonces este término también se me hace 0. Por lo tanto, tanto la energía interna como la entalpía, ¿qué valores van a tener? Pues 0, ¿no? Entonces, ya tenemos la primera parte. Ahora, si nosotros tenemos que tanto la entalpía como la energía interna son 0, entonces, ¿qué podemos decir del calor? ¿Cómo lo podríamos calcular? Pues el calor va a ser igual ¿a quién? A la entalpía, ¿no? Considerando precisamente esta expresión. Entonces, la presión con variación de volumen más presión con variación, no, la presión con variación de volumen, sí, que esta parte de esta expresión, entonces, ¿qué me queda? Entonces, que delta H va a ser igual al calor. Muy bien, entonces, y si delta H es 0 y delta U es 0, pues el calor también es 0, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Bueno, entonces, continuamos. Sí, maestra, todo bien. Ok, entonces,
Nos está diciendo que es un proceso de vaporización. Y entonces, ¿cómo voy a poder calcular a la entropía? Bueno, nosotros sabemos, sí, Maestra, yo sí tenía una duda de las fórmulas anteriores. sí, Es que, ¿cómo llegó, o bueno, con cuál relacionó ya al final la entalpía con el calor? la entalpía con el calor, Ajá, porque tú tienes aquí, mira, tú tienes aquí la energía interna, ¿cómo está definida? Como el calor menos presión por variación de volumen, sí. ¿sí? Y la entalpía, ¿quién es? Energía Ah, interna más presión por volumen. Entonces, si yo sustituyo aquí en la mm, entalpía a delta U, ¿quién es? Es esto, calor menos presión por volumen, esta sería mi entalpía, más quién, más PdV, ok, ¿sí? ok. Ya, sí. Simplemente nada más estamos sustituyendo. Y de ahí es donde sale que la entalpía es igual al calor. O sea, estamos de dónde? De nuestras definiciones de primera y segunda ley. Ah, ok. ¿De Sí, acuerdo? sí, sí, Y ya vi. solamente sustituimos. Sí, ok, gracias. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, entonces ahora, esto sería en un momento dado, si yo tengo esta expresión. Ahora, en el inciso A, me dice que tengo vaporización. Entonces, si yo tengo vaporización, quiere decir que aquí lo estaríamos tratando como que, como si fuera un proceso de una expansión o una compresión. Sin embargo, me está diciendo que es vaporización. ¿Qué pasa cuando yo tengo vaporización? Pues entonces sí, quiere decir que va a haber un cambio de entalpía, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, si hablamos de vaporización, quiere decir que aquí yo tengo que obtener información a partir de qué? De mis tablas de vapor de agua. ¿Se acuerdan las que ya hemos usado todo el tiempo? Entonces, ¿para qué condiciones yo tengo que calcular esa entalpía? Porque es un proceso de vaporización, no de expansión ni de compresión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues tengo que obtener mis datos de quién, de mis tablas de vapor saturado. ¿Bajo qué condición yo voy a buscar esa información? Si tienen por ahí sus tablas de vapor, sí, sáquenlas, por favor. ¿Ya las tienen por ahí? Ya. Ok, entonces, nos vamos a ir a qué? A una temperatura de 212 grados Fahrenheit. Y que voy a obtener los valores de la entalpía. ¿La entalpía de quién? Del gas y del líquido. ¿Sí? ¿Sí le da estos valores? ¿O muy próximos? No, todavía no. A ver, déjenme saco mis tablas.
Miren, no sé si la alcancen a ver. En esta tabla la tengo en mis cuestiones de Fahrenheit y la presión. Entonces, si partimos de 212 grados Fahrenheit, entonces tenemos, acuérdense, ¿sí lo ven? Sí, más o Ok. menos. ¿Me acerco o me retiro? Es que estoy en el teléfono y veo que está diciendo... Ya, ok. Entonces, bueno, aquí tienen la temperatura de 212 grados Fahrenheit y vamos nuevamente, ¿a qué columna? A las de entalpía, porque aquí estamos hablando de una vaporización. Entonces, vemos la entalpía del gas y la entalpía del líquido, porque finalmente la variación de entalpía, ¿quién es? Una delta H. Y la delta H aquí, ¿de quién sería? La diferencia entre quién, el gas y el líquido, ¿no? Y esta entalpía está expresada en BTUs sobre libra masa. ¿Sí lo ven? Sí. Bueno, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ok, bueno, entonces, tienen ustedes ya los datos de precisamente de mis condiciones para la entalpía, para esa vaporización. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Me dice que son 1150.4 BTUs por libra masa para la entalpía del líquido. Y para la entalpía del gas, perdón, 1150.4 para la entalpía del gas y 180.07 BTU sobre libra masa para la entalpía del líquido. Entonces, aquí tendríamos la diferencia de quién con quién. Pues la del gas, que sería 1150.5 BTUs, que es la que tengo aquí, menos quién, 180.17, y ese me daría a quién, mi delta H, ¿sí? Y entonces, ese sería por libra masa, aquí es lo que tenemos, BTU por libra masa. ¿Qué cantidad de gas tenemos? De vapor tenemos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasó? Maestra, Sí, la H del gas, sí. creo que me perdí un poco mientras A despierto, ver, pero la H del gas, ¿qué era, perdón? O sea, ya vi cómo saca la entropía, que es la resta del gas menos el líquido, pero la H, ¿por qué hay una H si se supone que estamos en entropía? no, vamos a calcular la entalpía. Ah, ok. La delta H. Primero, vamos a calcular la delta H. Acuérdense que déjenme regreso. Estamos partiendo de cuál? De que tengo 10 libras masa de agua a 200 grados, a 212 grados Fahrenheit, que son los que se van a vaporizar. Entonces tenemos 10 libras masa de agua que se van a convertir en vapor. ¿Sí? Y entonces de ahí sacamos que como es un proceso isotérmico, la energía interna es cero, pero el calor va a ser igual a ¿quién? A la entalpía. ¿De acuerdo? Entonces, para este proceso que es vaporización, porque no están hablando ni de expansión ni de compresión, entonces, ¿qué tengo que obtener para poder calcular a delta H, o sea, la variación de entalpía? La energía interna, ya dijimos, es cero. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para la variación de la entalpía? De la entalpía va a ser, como es calor de vaporización, la entalpía del gas y la entalpía del líquido. Entonces, ahora, para poder calcular esta variación de entalpía, dijimos, entonces, estas entalpías yo las obtengo de las tablas de vapor saturado. Ujú. Y entonces, ya de aquí puedo obtener aquí a delta H. Maestra, tengo una Sí, duda. sí.
Se supone que en las tablas tenemos una sección de agua saturada, una de vapor sobrecalentado y otro de líquido subenfriado. ¿Esos datos los obtienen del agua saturada? De las tablas de agua saturada y vapor saturado, claro. O sea, es esta tabla. Bueno, yo aquí la tengo en grados Fahrenheit. ¿Sí? Pero, entonces, o sea, esos datos son de las tablas que son de vapor de agua húmeda. Agua saturada. Ah, ok, sí. ¿Sí? Entonces, tiene expresión en temperatura. Maestra, pero yo sí lo encontré en vapor de agua húmeda, Ajá. no en Ok. saturadas. Sí, Pero y te debe dar algo muy parecido. pues me da exactamente eso, sí. Sí, exacto. Es que acuérdense que es agua todavía, es vapor que está saturándose. Acuérdense, ¿cuándo va a estar saturada? Cuando esté solamente en la fase gas, y cuándo va a estar totalmente líquida, cuando esté en la fase o en la zona de equilibrio del líquido y esta zona del gas, ¿no? Decíamos, esta columna sería en este caso, para el líquido, y aquí solamente para el gas. Y esta intermedia, ¿qué sería? La fase líquido-gas, ¿no? Que es lo que ustedes han calculado y han utilizado ya. Entonces, si tenemos 200 grados Fahrenheit, tenemos aquí 212, tengo cuánto de presión, una atmósfera, 14.7 libras por pulgada cuadrada. Entonces, esta es una atmósfera y 212 grados Fahrenheit. Y luego de aquí me voy a mis columnas de entalpía y tengo la información, ahí me perdí, aquí, para el líquido y para el gas. ¿De acuerdo? Ok, entonces, aquí la entalpía sería, decíamos nuevamente, igual a la diferencia entre entre este gas, 1150, y el líquido. Este estaría expresado por libra masa, ¿sí? De gas o de vapor, dependiendo de la fase en la que se encuentra. Aquí, si hacemos esta diferencia, ¿cuánto nos va a dar? Entonces es el del gas menos el líquido, ¿verdad? Así es. 970.33. BTUs por libra masa. Ajá. Sí, esas son sus unidades. ¿Qué cantidad de líquido tenemos que se está vaporizando? ¿Quién nos dice el problema? Tenemos 10 libra masa. Entonces, quiere decir que para poder obtener la cantidad de energía que necesito para esa vaporización desde el punto de vista entálpico, que sería que delta H, que serían los 970.3 BTUs por libra masa, ¿por quién lo multiplico? Por las 10 libras masa que estamos utilizando para la vaporización, ¿de acuerdo? Y entonces eso nos daría ¿cuánto? 9.703.3 BTUs de energía entálpica para la vaporización. Si es entalpía, va a ser igual a ¿quién? Decíamos igual al calor. Entonces quiere decir que el calor y la entalpía van a tener el mismo valor. Maestra, ¿al calor o a la diferencia de calor? O sea, delta Q. No hay delta Q, ¿verdad? Olvídelo. No, es calor nada más. ¿Sí? O sea, si regresamos. Si partimos de aquí de estas definiciones de entalpía, energía interna, no tenemos trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la entalpía va a ser igual al calor. Esta se me hace 0 y la entalpía va a ser igual al calor para el proceso de vaporización. ¿Sí?
Aquí también el trabajo es 0, trabajo es 0. Maestro, yo tengo una Sí. duda. Dime. En las tablas, en cuestión de la presión, vienen PSI-A. O sea, Ajá. esa PSI-A son PSI normales. Absolutas, acuérdense, PSI-A es libra por pulgada cuadrada absoluta, porque todo, acuérdense, todas las tablas están en condiciones de presión absoluta. Y ahí, si te digas, en 212 grados Fahrenheit, ¿qué presión te da en PSI-A? Que son libra por pulgada cuadrada absoluta. 14.7. Ajá, ¿y eso cuánto es en atmósferas? Una atmósfera. Una atmósfera. Entonces, Ah, es la condición que estamos trabajando. 212 grados Fahrenheit y una atmósfera. ok. Gracias. De nada. Ok, listo. Entonces, ya tendríamos que la variación de la entalpía son, ¿cuánto? 9703.3, bueno, lo que me dio a mí, BTUs, ¿no? Entonces, entalpía y calor va a ser lo mismo. Por lo tanto, la entropía, ¿qué puedo hacer? Pues ya tengo el calor, tengo la temperatura, ya solamente hago el cálculo, ¿no? Entonces, mi calor van a ser ¿cuántos? 9703.3 BTUs. Sí, clase. ¿Mandé? Ay, perdón, maestra, estoy... Bueno, ok. No, entre la temperatura, que es ¿cuánto? 212 grados Fahrenheit, pero aquí la temperatura, acuérdense cómo es, absoluta. Entonces, calcúlenla en condiciones absolutas. Maestra, yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Cómo saber que se tiene que multiplicar por las 10 libras mol? Porque, bueno, para empezar, el problema te lo está diciendo, te dice el inciso A, 10 libras masa de agua a 212 grados, aquí se me olvidó poner la masa de agua, a 212 grados Fahrenheit se vaporizan a presión constante de una atmósfera. Entonces, el problema en este inciso te está dando de entrada ya la cantidad en este caso va a ser líquido que se está vaporizando, que se está vaporizando básicamente, ¿no? Si no te lo dieran, ¿qué harías? Simplemente lo dejabas expresado así o consideras una libra más. Pero ya con la diferencia de estos dos, yo ya puedo decir que es la variación de entalpía por cada libra masa. Pero como aquí, como el problema te está diciendo, son 10 libras masa de agua, entonces yo lo puedo multiplicar por 10 para dar la totalidad de la variación de la energía, en este caso de la entalpía, en el proceso de vaporización. ¿Sí me explico? Sí. No. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Bueno, Sí, gracias. ok, de nada. Entonces, ¿ya calcularon la entropía? Como ya tenemos el calor y tenemos la temperatura que nos la están dando, pues quiere decir que esta va a ser ¿cuánto? 9703 entre ¿cuánto de temperatura? Bueno, si yo la convierto a grados Rankine, van a ser ¿cuántos? 600. ¿No 970, maestra? No, y los 10 libras masa que tienes de gas, del agua que vas a vaporizar, Sí. ¿sí? Para que quede solamente la energía. Lo que les decía, puedes dejarlo espesado. Por ejemplo, en este caso te dan que son 10 libras masa de agua, pero puedes no decirte y tú puedes decir, bueno, yo supongo que tengo una libra masa de agua y ya dejo todo espesado en energía, en BTUs. Maestra, Ajá. cuando lo multiplica por 10, ¿ya le Sí. quitan el delta? Es delta, acuérdense.
¿El delta quién es? El delta es La variación. la variación. Y esta va a ser igual a ¿quién? A la entalpía 2 menos la entalpía 1, que esta se refleja en ¿quién? En gas menos líquido. O sea, tú vas a tener esta expresión, es tu delta H, es H2 menos H1, que en este caso, ¿quién es? La entalpía del gas y la entalpía del líquido, del fluido, lo que dice F ahí, ¿no? De la entalpía del líquido, que es el fluido, y del gas. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos tú las tienes, pero como te está diciendo que tienes una masa de 10 libras de agua, entonces quiere decir que tu delta H va a ser igual a ¿quién? A la masa. Entonces quiere decir que tu delta H va a ser igual a ¿quién? A la masa por la diferencia de ¿quién? De la entalpía del gas menos la del líquido. Y mi masa de gas, ¿cuánto es? 10 libras. Bueno, de agua, no de gas, de agua. Mi masa de agua son ¿cuánto? 10 libras. Entonces son 10 libras por esta diferencia. Y esto me va a quedar expresado ¿en qué? En BTUs. Entonces, esto ya me quedaría expresado en BTUs, en solamente energía. Sí. Ahí sí estoy bien. ¿Ok? Me salió... Sí. ¿Puedo decirlo de lo de la entropía? Sí, por favor. 26 BTU sobre Kelvin. No, ranking. Bueno, está bien, a lo mejor por Kelvin también está bien, porque son casi 2. Ajá, es por ranking. No, aquí vamos a dejarlo por ranking. Aquí no nos dice. Entonces, aquí como no nos dice las unidades, podemos dejarlo por ranking, sin hacer conversión. Tampoco está mal. Sí, son casi 2. Entonces, son casi 28. Yo tengo 14.4 BTUs por grado ranking. Si multiplicas por el 1.8, te da como 20, sí, lo que te da. 14 por 2, 28, sí, más o menos. Ajá, ok, muy bien. Entonces, ahora, tenemos que calcular a quién. Decíamos, no es un proceso de compresión ni un proceso de expansión. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo puedo calcular a delta U, pero delta U es igual a quién? Al calor. Entonces va a ser igual al calor. Este trabajo se hace cero. Ahora, podemos hacer el cálculo de la energía de Helmholtz. Ay, no la puse la ecuación. Bueno, de la energía de Helmholtz. Sí. Ay, perdón, yo tengo una. Entonces, ¿la energía interna va a ser igual a la entalpía? Bueno, delta H. Sí, porque tenemos un proceso de vaporización, no de compresión ni de expansión. Ok, maestra, gracias. ¿Sí? Entonces, ahora, vamos a calcular aquí a la energía de Helmholtz, mi energía de Helmholtz y mi energía de Gibbs. Entonces, para mi energía de Helmholtz, me dice que es la presión por la variación del volumen. ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿Qué harían ustedes para poder calcular esta energía de Helmholtz? La presión permanece constante. Lo que va a estar variando es el volumen. ¿Qué volumen es el que podemos considerar? ¿Cómo podríamos considerar el volumen? Porque nada más nos dicen que tenemos 10 libras masa de agua, que son las que se vaporizan. Pues el volumen final, o sea, ya vaporizado. ¿Y cuál sería? Ay, no. Delta B sería la diferencia, ¿no? Porque delta B nuevamente sería la diferencia entre los volúmenes. Pues con la tabla. Ajá. ¿Qué harías con la tabla? Y volver a hacer como la diferencia entre la de vapor con la de agua. De vapor de gas y de agua, exactamente. ¿Qué es lo que van a tener en tablas? Pues este vapor, ¿no? Tengo vapor del gas, que es bajo estas mismas condiciones, tengo vapor del gas y aquí es una de líquido, déjenme. La de líquido debe ser la de más baja. Entonces, tengo el vapor de líquido, aquí cámbienle, aquí es líquido, aquí vapor de líquido y el vapor
del gas, ¿de acuerdo? Aquí cámbienle a líquido, este es el del BF. El BF que viene en sus tablas, que sería ¿cuál? Este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces tendría la del líquido y la del gas. Pero esta la tengo expresada por ¿cuánto? Por cada libra masa, por cada libra masa. Entonces, tiene que ser, ¿cómo le hago entonces para poder obtener este volumen? Pero no se hace igual que con la entalpía, ¿Qué? pues que sacamos la diferencia, como la Ajá, variación, ajá. y no sería 25.78. 25.78, ¿qué? ¿Qué unidades? ¿Cómo se llaman? FT cúbico. Que son FT cúbico. A Sobre ver, Pies. 10 pies cúbicos, cúbicos sobre libra. libra masa. Entonces ahora, pero ¿cómo vas a dejar expresado ahora solamente el volumen? Porque necesitamos el volumen. Lo multiplicamos por las libras que tenemos. Claro. Entonces ya nos quedaría, ¿cuánto? Bueno, cada una expresada en pies 16.62. cúbicos. Y ya serían pies cúbicos, ¿no? Ya tendría pies cúbicos. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? Ya teniendo el volumen, yo lo puedo tener expresado en pies cúbicos y multiplicado por la presión, delta V, porque aquí finalmente en la energía de Helmholtz, ¿qué sería? Menos P de V. O sea, la presión es constante, sale de la integral, entonces queda, la presión es una atmósfera por dB, que sería la diferencia del gas, que sería del gas y del líquido, ¿no? Entonces sería esta diferencia. Y entonces, Maestro, ¿qué unidades? Sí, dime. tengo una duda. Sí, Se supone que la entalpía no es cero aquí, ¿verdad? no, porque es un proceso de vaporización. Independientemente de que se hizo térmico. Sí, porque aquí estás evaporando el agua, no estás expandiendo y tampoco estás comprimiendo, simplemente estás vaporizando. Es como si tú tienes un recipiente donde empiezas a calentar el agua y la estás generando toda en vapor. Si te dijera que ese vapor tiene un proceso o de expansión o de compresión, entonces ahí ya va a ser dependiendo de qué sistema estoy tomando, si la vaporización o la expansión y la compresión, entonces yo ya tendría que tomar otras condiciones. Ahí sí ya, si yo digo, bueno, es una expansión isotérmica. Si es una expansión isotérmica, ¿qué va a pasar con la energía interna? Esa sí se hace cero. Pero en este caso, la vaporización no, porque tienes energía que está actuando para transformar esa agua en gas. ¿Sí me explico? Ok. Sí. ¿Sí? O sea, ahí hay que poner atención. Hay que ver qué proceso tengo. Por eso puse este problema también, porque se me hizo importante para que vean ustedes cómo usamos. Cuando usamos, por ejemplo, puede ser vaporización, puede ser condensación, ¿sí? Entonces, si hablo yo de un proceso donde hay cambio de fase, aquí estamos hablando de un cambio de fase, si estoy hablando de un cambio de fase, entonces quiere decir que si hay una energía que está actuando en el sistema, puede ser cualquiera de estas manifestaciones, entalpía, energía interna, entropía, etcétera, ¿no? Entonces, y si hablo de un proceso de expansión o compresión, entonces quiere decir que yo también tengo una energía que está actuando, pero bajo esas condiciones y lo que hemos visto teóricamente, la energía interna en un proceso isotérmico bajo una compresión, una expansión, va a ser igual a ¿quién? A cero. Pero eso es para mi proceso de expansión y compresión, ¿verdad?
para cualquier cambio de estado de fase, ahí sí tenemos que calcular cuánto está cambiando. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Ok, bueno, entonces, continuamos. Entonces decíamos, entonces quiere decir que la energía de Helmholtz va a ser la presión por la variación del volumen. Que esta, finalmente, ¿cuánto les va a dar? Por ejemplo, ustedes la dejaban expresar en pies cúbicos, ¿cuánto les da esta expresión? Porque les va a dar que pies cúbicos, atmósfera, y esa no es una unidad de energía. Tendremos que convertir esa unidad de energía en ¿quién? En BTUs, en este caso porque estamos hablando del sistema inglés, entonces lo podemos expresar en BTUs. Entonces, ¿qué equivalente yo podría tener de pies cúbicos, atmósferas a BTUs? Porque recuerden que les había dado yo una conversión de litros atmósferas a BTU y decíamos que un BTU, ya lo habíamos visto ayer, un BTU va a ser igual a ¿quién? A 10.41 litros atmósfera. Entonces decíamos, un BTU va a ser igual a ¿quién? A 10.41 litros atmósferas. Puede ser, si ustedes encuentran una conversión en pies cúbicos atmósferas, también la pueden ocupar directamente para ser expresada a su energía de Helmholtz en una unidad de energía, que sería BTUs en este caso. Maestra, Sí. es que, bueno, me perdí un poquito lo de la variación de volumen, ya que se Ajá. tiene la diferencia del de gas, bueno, del gas menos el líquido. Eso Ajá. escuché que se iba a multiplicar por algo, pero Fíjate, tu expresión es volumen específico. Si es volumen específico, ¿cuál es tu expresión? ¿Cuál es tu expresión en unidades? ¿Qué unidades tiene el volumen específico que sacaste de tablas? pies cúbicos por libra mol. No, libra masa. Libra masa, perdón. Ajá, libra masa. Acuérdate que ahí tienes, pies cúbicos sobre LBM. Entonces, pies cúbicos sobre libra masa. Esos son libra masa. Entonces, para que tú dejes expresado solamente en volumen, ¿qué tendrías que hacer de acuerdo a lo que te dice el problema? Porque es pie cúbico por libra masa. ¿Qué tendrías que hacer para dejar solamente el volumen? Multiplicarlo por los 10. Exacto. Ya. Porque es lo que te está dando el problema, que son 10 libras masa de agua que se vaporiza. Entonces, quiere decir que estoy ocupando 10 libras masa. Y ya así me queda la expresión de ¿quién? De solamente el volumen. Si no, tendría una expresión de volumen específico. Que también lo podemos utilizar, no hay problema, porque finalmente es un volumen. Pero aquí, como si nos está dando qué cantidad yo tengo, y si no, suponemos que es una libra masa, yo puedo suponerla también, que estoy trabajando con una libra masa, entonces se queda solamente expresado el volumen. Acuérdense que las cantidades específicas es por una unidad de masa. ¿De acuerdo? Sí, sí, entiendo. Gracias, maestra. Ok, de nada. Maestra. Sí, dime. Tengo otra duda. Sí. Por ejemplo, esa fórmula para la energía de Helmholtz. Sí. Es la que teníamos para líquidos, ¿no? Ajá. Pero estamos en vaporización, o sea, también tenemos una parte de gas. Y otra parte líquida. Ajá. Y si usáramos la otra fórmula, ¿saldría lo mismo? O sea, la de gases. Sí, ¿por qué? Porque finalmente, ¿quién está variando? El volumen. O sea, te va a dar PdV. Tú dices la expresión logarítmica, ¿verdad? Sí, logarítmica, sí. Ahí, no, porque ahí estás hablando ya solamente de gas y aquí no tenemos solamente gas. Aquí tenemos gas y líquido. Porque partes de agua que se vaporiza. ¿Sí me explico? Entonces estamos partiendo de una cantidad que tengo todavía líquida
y otra cantidad que tengo en gas. ¿Sí me explico? Y la otra es cuando ya tengo que solamente gas. Si aquí solamente estuviéramos hablando de gas, sí, tendríamos que usar la otra, de hecho. La de PV igual a NRT, sustituyendo a la presión para tener el volumen. Pero sería solamente de gas. Y aquí no tenemos solamente gas. Partimos de agua que la estamos convirtiendo a gas en el vapor. El vapor es el gas. Entonces estoy partiendo de agua hacia un gas. Entonces no tengo solamente gas. ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿Sí? Ok, entonces por eso vamos a usar esta expresión. Maestra, es que estoy trabada en esa ecuación, no sé qué hacer, o sea, ya no sé. A ver, ¿qué Uso, tengo aquí? Ajá. voy a usar los dos volúmenes que saqué de la tabla o ya solo la variación. O si ya hiciste tú el cálculo de la variación antes, puedes hacerlo. ¿Cómo? O sea, es que ya saqué la variación y lo multipliqué por las 10 libras masa para quitar libra masa y me quedó 250 pies cúbicos. En la diferencia. Ajá. O sea, tú tendrías que llegar ¿a quién? A esta expresión, que la energía interna es igual a quien a menos la presión, pero la presión es una constante. ¿Y va de quién? Del líquido hacia el gas. Entonces, esto va a ser igual a la presión por mi diferencia de volúmenes gas líquido. Tú ya hiciste este cálculo, ¿verdad? Multiplico la presión por la Por mi variación, porque es mi energía de Helmholtz. Entonces, quiere decir que es una atmósfera por pie cúbico. Lo que yo les decía, como es atmósfera pie cúbico, esta no es una unidad de energía. Entonces, puede ser que encuentren una unidad de energía equivalente a pies cúbicos atmósferas o convertir los pies cúbicos aquí a litros. Esa conversión ya se les había dado. Un BTU va a ser igual a ¿cuánto? A 10.41 litros atmósferas. Después, o convierten a litros o si encuentran en pies cúbicos, pues lo pueden convertir a pies cúbicos. Digo, a pies cúbicos atmósfera y de ahí obtener la conversión a BTU. Ok. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda por ahí? ¿A alguien le surgió alguna duda? Maestra, ¿puede regresar a los valores de volumen, por favor? De la tabla. Ajá. Esta es la cuenta que obtuvimos de la tabla. Este es les dije que este era el líquido y este es el gas. A ver, déjenme ver. Sí, tengo líquido y gas. Entonces, acuérdense, este es líquido, ¿eh? Aquí no le cambié aquí, pero aquí es líquido. Aquí este es el líquido y este es el gas. Porque el más chiquito es el líquido, ¿no? Exactamente. Ustedes vean sus tablas y ustedes van a ver que a una atmósfera y 212 grados Fahrenheit, estos son mis valores de volumen específico de líquido y gas. Igual que la entalpía del líquido y entalpía del gas, por el agua que se está vaporizando. ¿Y cuál es el volumen que sale, maestra? ¿Vale? ¿Cuál es el volumen que tenemos entonces? ¿Cómo? Para calcular la energía de Helmholtz, Sí. ¿cuál volumen usamos? ¿Qué te dice la definición de la energía de Helmholtz? ¿Qué te está diciendo la energía de Helmholtz? Que, bueno, va a ser la integral de, bueno, la integral negativa de la presión, que es constante, porque es una atmósfera, y la diferencia de volumen. Ya entendí, ya. Sí, Y si integramos, ¿quién es este diferencial de volumen? ¿De dónde a dónde voy? El volumen voy 1 menos el volumen 2. Exacto. ¿Pero de dónde parto? Del volumen de líquido, porque tengo agua. ¿Hacia dónde? Hacia el volumen de gas, que es el vapor. Pero es una integral negativa, entonces se cambian los límites y por eso quedan así, ¿no? O sea, te queda menos, sí le puse el menos, sí, menos la presión por el volumen del gas menos el líquido. A ver, espere. Sí, acuérdense.
mi energía de Helmholtz. Sí, porque acuérdense de dónde van. Sí. ¿Qué les dice el problema? Tengo 10 libras de líquido, de agua. Entonces parto de líquido ¿hacia dónde? Hacia el vapor, hacia el gas. Entonces mis límites son de líquido hacia el gas. Por lo tanto, mi diferencia es de dónde? Del gas menos el líquido. El gas menos el líquido. La 2 menos la 1. ¿Sí me explico? Sí. Si fuera una condensación sería al revés. Si fuera exactamente, porque la 1 sería ¿quién? Estás partiendo del gas y vas hacia el líquido. Exactamente. Maestra, pero Sí. es que ya no supe cuál valor de la tabla a tomar. ¿El del gas o el del gas agua? No, a ver, fíjate. Varían un poquito. Espérate, ya, vamos a analizar. Estás en 212 grados Fahrenheit, una atmósfera de presión, y tú tienes 3 columnas para el volumen específico. ¿De dónde a dónde estás partiendo de acuerdo a tu energía de Helmholtz? Estamos partiendo ¿de dónde? Del agua. Del líquido, del agua hacia el gas. En este caso sería el vapor. ¿Y tu diferencia quién es? ¿Vapor o vapor, verdad? Sí. Vapor, sí, vapor. El vapor es gas, ¿sí? Entonces, estamos de líquido, agua, hacia el vapor, que es mi gas, o sea, de líquido a gas. Entonces, de acuerdo a la integración, yo tengo que es menos la presión permanece constante, por eso lo saqué del signo de integración, por la diferencia de quién, volumen 2, ¿quién es? El gas, menos volumen 1, ¿quién es? El líquido. Entonces, aquí yo tengo mi diferencia de volúmenes. ¿Sí? Gracias. Ok. Maestra, Sí. a mí me dio 679.9 BTUs. Espérame, déjame ver. 600. ¿Hiciste conversión de que de pies cúbicos a litros o encontraste alguna No, equivalencia? encontré que un pie cúbico atmósfera es igual a 2.719 BTUs. Ok, está bien. Ajá, sí, no, porque a mí me da la energía de Helmholtz menos 729, pero sería cuestión de ver con la conversión que encontraste tú. A lo mejor por esos decimales es que sí te da mucha variación. A No, ver, pero es que a mí me da positivo y usted le dio negativo, ¿no? tiene que ser negativo. Tiene que ser negativo porque tienes menos P por delta B. Tu expresión es menos la presión por delta B, porque es negativo. Menos una atmósfera. Bueno, es menos por la multiplicación de una atmósfera por la variación de volumen. La variación de volumen te da un valor positivo. Este es positivo, pero tienes un signo negativo. Maestra, que le y en la variación de volumen sí me debería dar 250, ¿verdad? 250, déjame ver, te da, pero ¿en qué unidades? Pies cúbicos atmósferas. No, a ver, espérate. ¿La diferencia de qué diferencia me estás hablando? No, o sea, la variación de volumen. Ajá. Que era 25.8 y cuando la multipliqué por 10 me dio 250. Pero es 26.8. Por eso está la diferencia. Es 26.8. ¿O en tu tabla viene 25.8? En medio, sí. ¿En medio? ¿En medio cómo? Es que ese es el volumen gas, digo, el que yo le decía, ¿cuál volumen de acá? Mira, en este caso, de hecho, esa diferencia, ¿cuál es? Precisamente este BFG, el volumen del gas líquido, es esa diferencia. Puedes agarrar directamente esa diferencia que es 26.78. Bueno, ¿sí? Si la calculo me da 26.7. Sí, está bien. ¿Mejor también. la calculo? Y luego ya por 10. Sí, está bien. Sí, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. No hay problema. Bueno, hay que ver si haciéndolo así me da igual que usted 700. Bueno, 26.7 tienes de diferencia. A ver, no, espere. A ver, y luego por... de tu diferencia de volúmenes.
te dio 26.7. Ajá, sí, ya. Ok, Después, perfecto. Pues, Ok, 0.7. Y lo hago todo otra vez. bien. Sí, Rebeca, en lo que me decías, sí, o sea, tú puedes también tomar la columna del medio, porque definitivamente la columna del medio es la diferencia de los dos, ¿de acuerdo? O sea, no hay problema. Puedes hacer tu cálculo aparte y hacer la diferencia o tomar esa columna, que es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Gracias. ¿Sí? Ok. Sí, ya me da menos 747. Ok. Sí, es por la... ok, perfecto. Entonces, ahora calcula la energía de Gibbs. ¿Cuánto te da la energía de Gibbs? Ya tienes esto y puedes calcular aquí en ATDS, AT delta S. Entonces, tienes la temperatura, que ¿cuánto es? 212. Entonces, aquí tendrías la entalpía, ¿cuánto tienes? La entalpía ya la tenemos calculada y nos dijimos que nos salía 9.703 BTUs menos T delta S. Delta S ya la calculaste. Entonces, la energía de Gibbs, la variación de energía de Gibbs, ¿cuánto te va a dar? Sí, ahorita lo hago. ¿Alguien más tiene alguna duda? Maestra, ¿cuánto salía en la de Helmholtz? De Helmholtz, a mí me dio menos 729.4. ¿En qué unidades? BTUs. Ah, ok. ¿A ti cuánto te dio? Menos 98.45 pies cúbicos por atmósfera. Ahora, esas las tienes que convertir. Busca una equivalencia de pies cúbicos, atmósferas a BTUs. Ah, ok. En tus tablas de conversión. Tengo que un BTU es igual a 0.3676 pies cúbicos por atmósfera. Ese pues. Ok, gracias. De nada. Maestra, una pregunta. Sí, dime. Para calcular la energía de Gibbs, Sí. es la entalpía menos T delta S. ¿La temperatura es la de 212? Exacto, porque esa no cambia. Tomamos? Ah, ok. Es que pensé que la tomábamos como la de Rankine. No, sí, es absoluta. O sea, de donde partes 212 grados Fahrenheit. Pero acuérdense, todas estas son absolutas. Presión, temperatura es absoluta. O sea, aquí tiene que ser la temperatura absoluta. Absoluta. Ah, ok, perfecto. Sí. Eso no se les olvide nunca. Son condiciones absolutas. Ok, gracias. De nada. Maestra, yo tengo una duda con eso de lo absoluto. Bueno, es que ya lo había mencionado, pero lo escuché y luego se me olvidó. Entonces, ¿me podría repetir por qué era absoluto? O sea, era absoluto. Según yo, algo relacionado con una masa o algo así, no sé, no me acuerdo. ¿Qué sería? Bueno, no, porque ahorita estamos hablando de la energía de Gibbs y decíamos que la temperatura y la presión siempre son absolutas, siempre. ¿sí? O sea, todas las condiciones de variables aquí son absolutas. A ver. Es que usted había dicho que las unidades absolutas, o sea, no sé, como libra abs o algo así, era algo así como que era nada más de una... Ya, ok. ¿Sí? No, por ejemplo, en la tabla tenemos aquí PSIA son libras por pulgada cuadrada absolutas, o sea, son condiciones de ¿quién? De presiones, pero absolutas. Ahí siempre va a haber condición absoluta también. O sea, ¿a qué se refiere con absoluta? De hecho, Cindy me tiene pendiente esa tarea, ya que me acordé. A ver, vamos a ver. Ese es de Físico-Química 1.
Yo encontré que la presión absoluta era la suma de presión atmosférica más la presión Ah, ya. hidrostática. No, pero ¿Más no de cuál? presiones, sino de condiciones absolutas significan De como condiciones absolutas, exactamente. O sea, te mi consideran condición es todo de absoluta. todo, ¿no? ¿Mande? Te consideran todo, o sea, todo como completo, como un todo, ¿no? Pues sí, o sea, en el caso de la presión, quiere decir lo que nos acaba de decir Cindy, que es ¿quién? La suma de mi presión atmosférica más mi presión manométrica. Ok. Si ustedes llegan a encontrar, que bueno, normalmente no, estas tablas siempre vienen en condiciones absolutas. Si esta presión les llegara a decir que es PSIG, ¿qué significa G? A ver, acuérdense de lo cuando vieron esta parte. PSIG, ¿a qué se referiría? Aquí no sé qué PSIA son libras por pulgada o sobre pulgada cuadrada absoluta. Si aquí estuviera en lugar de PSIA, PSIG, ¿qué sería? ¿Cómo estaría expresada esa PSIG? ¿Qué sería PSIG? O PSIMAN. Manométrica. O Manométrica. O sea, G G es de gracias. Gauss, en Ajá. inglés, manométrica. Entonces, Ah, si me la dieran manométrica, ¿qué tendría que hacer para convertirlas absolutas? pues sumarle la presión atmosférica. Si estamos al nivel del mar, Exactamente. es una. Exacto. Si estamos más arriba, es menos. Si estamos más Así abajo, es es. más. Así es. Qué Así bonito. es. Gracias. ¿Sí? Entonces, no se les olvide esas condiciones, son absolutas todas, temperatura, presión, aunque a veces no nos dice los problemas eso, pero nosotros ya lo asumimos, porque habrá problemas que sí nos especifiquen. Ah, la presión es manométrica, y si nos está diciendo que es manométrica, yo la tengo que convertir en absoluta. ¿De acuerdo? Eso no se les olvide. Maestra, Mande. me dio, es que no sé muy bien de las unidades, pero me dio 299.32. ¿Menos cuánto? No, menos que, no, solo me dio 299.32 ¿En quién? en la energía de Gibbs. ¿Por qué? Es que cuando saqué mi entropía hace rato, ¿se acuerda que lo hice con Kelvin? Entonces lo Sí. cambié a Ah, ranking. sí, sí. No, tienes que convertirlo ahí a esa ranking. ¿Por qué? No, sí, Porque, ajá, lo cambié a ranking. Entonces puse la ok, temperatura en ranking ajá, por, me dio 14 en entropía, ok, 20 U ranking. sí. Entonces, primero multipliqué la temperatura por la entropía y luego hice la Entalpía, ¿qué? diferencia entre entalpía menos esa multiplicación. ¿Cuánto te dio 14.4 por 672? Me dio ¿El valor que te dio? ¿Cuánto te- 9.403.38. ¿Y de entalpía cuánto te había dado? Pues 9.703.3 BTUs. A ver, ¿qué multiplicaste? ¿Cuánto multiplicaste de tu energía, de la entropía? ¿14.4 o cuánto? Solo 14 por 671.60. Ah, por eso la diferencia, ok. Sí, ajá, entonces, sí, porque te debe dar, lo que pasa es que hay valores más grandes, porque realmente la división del calor entre la temperatura son 14.44. Ay, a mí me dio 15.7. 15.7, Estoy muy mal, ¿verdad? A mí solo 14. porque es 14.4. Ah, a lo mejor ahí son decimales y eso es lo que te está dando esas diferencias. Ah, no, es que es expresión, ¿verdad? ¿O qué era? Sí, Sí, la ajá, expresión en A ver, PSI. Sí. sí. 3 menos. Me daría entonces, chis, 31.25. Es alto, pero es que te tendría que dar casi que la energía de chips casi cero, aproximadamente cero. Es que ya lo volví a hacer y me dio 31.25. La diferencia. Ajá.
Sí, es por los decimales que estás tomando, porque realmente sí lo estás llevando bien. Son los decimales lo que te está dando eso. Entonces, sí es 31. No, debe ser casi cero, muy cercano a cero. Porque mira, la entalpía, ¿cuánto te da? La entalpía me da, pues es la que ya habíamos calculado, Sí. 9703. Punto 3, ok, eso. Y luego tienes el 14.4, a ver, déjame lo hago yo de nuevo, 14.44 por 672, me da 9703.68. Negativo más 9703.3 me da menos 0.38, que ya es muy cercano a cero. Y tiene que ser cero. ¿Por qué? ¿Ustedes cómo lo pueden comprobar? ¿Cómo lo pueden comprobar eso? No sé. ¿Cómo que no saben? ¿Cómo podrían comprobar si eso está bien? Porque se supone que está en equilibrio, ¿no? Está en equilibrio, ¿qué más? Fíjense, ¿cómo lo pueden comprobar? Aquí yo tengo que ¿quién? La energía de Helmholtz, bueno, aquí la tenemos. La energía de Helmholtz es ¿quién? Delta H menos T delta S. Este T delta S, ¿de dónde se genera? Bueno, ¿de dónde viene? Acuérdense de dónde viene. Viene de dónde. ¿Sí lo ven? Delta S va a ser igual a ¿quién? A Q sobre T. Pero Q, para este problema, ¿qué dijimos? Era igual a ¿quién? A delta H. Entonces, yo puedo decir que delta S, la variación de entropía, va a ser igual a ¿quién? A la variación de la entalpía entre la temperatura. Si yo tomo solamente delta S igual a delta H sobre delta T, ¿qué me queda? Que T delta S va a ser igual a ¿quién? A delta H. Si yo sustituyo a T delta S en esta ecuación por delta H, ¿qué me queda? Que delta H menos delta H va a ser igual a ¿quién? A cero. Sí, ya me dio cero. Tuve que usar todos los decimales de la entropía. Exacto. Entonces, pero yo así lo compruebo también. Digo, hay cero, pero voy a ver, como Q es igual a delta H, yo hago mis igualaciones. Y eso está permitido, porque yo estoy partiendo de esta expresión de Q igual a delta H, que lo estoy considerando porque no hay trabajo. ¿Ok? Entonces, ahí es otra manera de comprobar que la energía de Gibbs va a ser, la variación de la energía de Gibbs va a ser cero. Maestra, Sí. ¿Qué pasó? Perdón, me perdí un poquito en esas comparaciones. Entonces, cuando queda T delta S es igual a delta H, después ya se hace la diferencia de delta H por separado para comprobarlo. En la comprobación, a ver, déjate, la voy a poner de nuevo. Partimos de la definición de entropía. Esta todavía no. Parto de la definición de entropía, que es el calor sobre la temperatura. Sí. De acuerdo al problema que dijimos, que el calor y la entalpía son iguales, de acuerdo a lo que iniciamos. Entonces, si el calor es igual a la entalpía, yo puedo sustituir ¿a quién? A este calor. ¿Y qué me quedaría? Variación de entalpía entre temperatura. Sí. Y si yo tomo solamente delta es igual a delta H sobre T y hago mi expresión, despejo simplemente para dejar solamente delta H, ¿a qué es igual delta H? Pues a T por delta S. Ajá. Y esto que hago, lo sustituyo ¿en dónde? Aquí. Tengo que la energía del Gibbs es delta H menos T delta S. ¿Quién es T delta S para este caso? Pues delta H. Y entonces sustituyo aquí a delta H, ¿y qué me queda? Delta H menos delta H, ¿a qué va a ser igual? A cero. Ok. Y entonces ya comprobé, ya lo comprobaron con números que les puede dar muy cercano a cero, y lo comprueban de esta manera, porque tú dices, bueno, yo ya lo hice, sé que el calor es igual a la entalpía, y la entropía es calor sobre temperatura, entonces de esa manera yo puedo comprobar. Ok. Y efectivamente estoy bien. Sí, ok. Gracias. Ok, de nada. Muy bien. ¿Alguna otra? Porque ya creo que se tiene que ir a clase, ya me pasé de nuevo.
Las que se tienen que ir a clase, pues ya se pueden ir, ¿eh? Ya porque ya son las 8:05. Maestra, Me van a colgar de nuevo. Mande. no me sale la energía de Helmholtz. ¿Qué te sale? A ver. Me sale menos 267.818. A ver, vamos a seguir paso por paso. Ujú. En la energía de Helmholtz, la presión, ¿cuánto tienes? Una atmósfera, esa no cambia, ¿no? Porque la presión tenemos que es una atmósfera. Y Ajá. luego, la variación de volumen, ¿qué estás tomando en esta variación de volumen? Puede ser, como me decía ahorita hace rato Rebeca, que tomes la columna de en medio, porque hay unos que no tienen la columna de en medio, unas tablas. Entonces, puede ser que tomes la columna de en medio, que es precisamente la diferencia entre el gas y el líquido, ¿de acuerdo? O tú haces la diferencia. ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué valor tomaste para el gas y qué volumen tomaste para el líquido? Aquí. Para el líquido, ¿tienes los mismos valores que yo? Sí. ¿O tu tablas son un poco diferentes? No, tengo los mismos. Ok, bueno. Entonces, ¿cuánto te dio? Déjame ver la diferencia. Dime cuánto te dio la diferencia entre estos dos. Es 26.7826, Ok. y Eso lo multipliqué por 10. Por 10, ajá. Ajá. Entonces, eso es lo que es, ajá, sí. Y pues ya da 267.823 pies cúbicos. Pies cúbicos. Y cuando lo multiplicaste por una atmósfera, entonces te da 200 y cachito pies cúbicos atmósfera. Ajá. Esa conversión ya la hiciste. Ah, ya vi. Porque no puedes tener, necesitas una unidad de energía. ¿Sí? Entonces, tú puedes hacer la conversión que yo les di ahorita, que fue en litros atmósferas, o ustedes pueden encontrar una conversión de pies cúbicos atmósferas hasta BTUs. Ok. ¿Sí? Sí, porque tú no puedes trabajar con esas unidades, porque necesitas energía. Unidades de energía. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Y pues ya acabamos, ¿no? Ya O sea, no la acabamos. clase, sino el problema. Bueno, nada más el inciso A. Ustedes traten de hacer los otros incisos, ¿de acuerdo? Son algo semejantes. Maestra. Sí. Okay. Yo en la parte del signo negativo de la energía de Helmholtz tengo duda, pero es como una duda, o sea, yo sé que viene por la fórmula, el signo negativo, pero a la hora de integrar y para que tengamos la resta así como el líquido menos el gas. No, el gas menos el líquido. Acuérdate de que decíamos en la integración. No, sí, el gas menos líquido, sí. Ajá, exacto. Para tener eso, pues usé, o sea, en la integración yo usé ese signo. O sea, para poderlo integrar de esa forma. Entonces, ya se me hace positivo. Entonces, ya no me sale negativo. Positivo. No se te puede hacer positivo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, si tú usas el signo, déjame te digo por qué no. Mire, bueno, es que, a ver, si lo voy a anotar al revés. Voy a ponerlo. Te quedaría menos P por volumen del gas menos volumen del líquido. Y si yo quito el signo, quedaría presión por volumen del líquido menos volumen del gas. Mira, inicialmente tú tendrías que mi energía de Helmholtz sería menos P por el delta B, sería gas menos líquido. Si yo le quito este signo que le antecede, yo diría, la energía de Helmholtz va a ser igual a ¿quién? A la presión, pero yo tengo que alterar esta parte, entonces queda esta parte por el signo, ¿y qué me quedaría? Volumen del líquido menos volumen del gas, y el volumen del gas es mayor que la del líquido. Por lo tanto, nuevamente te queda negativo. O sea, sí lo puedes hacer, pero finalmente te va a dar negativo. Pero aquí tienes que cambiar la posición, porque aquí yo parto de menos P por delta B y es volumen 2 menos volumen 1. Yo le quito el signo y entonces va a ser volumen 1 menos volumen 2.
El Si volumen no 2 se es hace, del gas, ¿no? exactamente. Si yo no hago esto, esta segunda parte, para quitar este signo negativo, estoy mal, Pues es matemáticamente que, estoy mal. según yo sí lo hice, mire. A ver, O sea, como que, es que yo lo manejé por volumen 2 y volumen 1. A ver, ¿dónde está? Acá está. a tiene ver, que estar déjame, aquí. sí, ajá, volumen 1, volumen 2. Déjame quito yo mi presentación para que se me haga más grande la... Sí se ve este Ahí derecho, lo está. ven chueco ustedes. No, estoy bien, ajá. Entonces Ah, es bueno. menos volumen 1, volumen 2. Sí, Si lo ¿no? cambias, te queda Ajá. volumen 1, volumen Ok. 2. Y Volumen 2 entonces, menos volumen, no, mire. Volumen 2 exacto, menos volumen 1, porque aquí, quité el signo. Y exacto. entonces, saco ¿Qué la te presión queda? porque saco la Por presión. 1, Ajá. ajá. Y ¿Y qué te entonces sigue queda? así, al revés estos dos, ¿no? Y Volumen después, 1 menos volumen 2. ajá, el volumen 1 es el del líquido y el volumen 2 es Ajá, el del gas. del gas. Pero entonces ya quité esto y a ver, ¿dónde está esta parte del líquido? Ay, disculpe mis cosas. No, Esto es por tú acá. sigue. Me parece que es por aquí. Bueno, no sé, aguanten. Aguanta. ¿Dónde quedó eso? El volumen 2 menos el volumen 1. Pues sí, es el dato del Lado. 26 punto... Ay, ya sé, quién sabe qué le pasó. Es este Ah, dato, o sea, del ajá, exacto. 25.78. Entonces, tu volumen, volumen 1, ¿quién es? Este del agua, del líquido. Ajá, Y el líquido. volumen 2 es el gas. Ajá, entonces la resta pues me queda positiva, porque es más grande este que este. No, pero como tú tienes la expresión, no, porque quitaste el signo. No, por eso, pero así me quedó como el positivo menos el negativo, ¿no? Ah, y te da negativo al final. No, Positivo, me quedó el 1 menos el 2. El 1 es exacto. el Y del menos líquido. el El líquido es 2. el... Ah, sí, el líquido es el chiquito, ya lo vi. Gracias. Exacto. ¿Ya te diste Maestra, yo cuenta? tengo... Entonces, finalmente te va a quedar que negativo. ¿Sí me No, explico? Sí, gracias. Finalmente, o sea, te va a quedar negativo por cualquier lado. ¿Qué pasó, Cindy? Que en la energía de Gibbs no Sí, entiendo cómo las unidades, o sea, por ejemplo, tengo ranking, con ranking se van, ¿no? sí. Y luego BTU con BTU también se van, No, entonces, ¿cómo se van? Porque ahí tienes términos, no tienes multiplicaciones. Tú tienes que... estamos con la energía de porque Gibbs, ¿verdad? Sí. ya Es porque se restan. una resta en este caso. Entonces no se va ningún sí, no se va ninguna unidad, se suman, ahí sí se suman o se restan en este caso. 5 Ok, manzanas menos 3 manzanas te dan 2 manzanas. entonces me van a quedar 0 BTUs. Te va a quedar aproximadamente 0. No, porque sí tomaste todos los decimales, ¿verdad? Entonces te queda 0. Te debe quedar 0 o muy próximo a 0. Maestra, pero es que no entiendo dónde está como, o sea, porque, ¿qué pasaría si no hubiera usado todos los decimales? Por ejemplo, me estaba dando creo que 25 o algo así súper diferente. Ahí es precisamente por los decimales, pero ya en un momento dado, por ejemplo, en un examen yo les checaría eso para ver precisamente qué es lo que pasa. Ok, porque el procedimiento pues está bien, ¿no? Sí, pero son los decimales, son por la cantidad de decimales y todo eso. Y las Ok, conversiones también, la cantidad de decimales que tomas en la conversión. Entonces, todo eso yo lo checo. ok, Pero lo gracias, importante es maestra. que ustedes sepan que si ustedes lo comprueban, les da 0, Mm, ¿sí? Eso es importante. Que ustedes sepan que hay una manera de comprobarlo, que a lo mejor te da un valor positivo o un valor negativo muy cercano a 0 o no tan cercano a 0, pero tú puedes decir, bueno, es que realmente el valor puede ser 0 por esto, por lo que yo ahorita les dije en la comprobación, porque el calor en este caso, en este problema, el calor es igual a ¿quién? A la entalpía. Y lo puedo comprobar. ok, ¿Sí? ¿Ok? sí, más o menos. Bueno, muy bien. Gracias, maestra. De Ya, me voy. nada, muy Maestra, bien. Sí, perdón, las unidades en entropía, sí, ¿quedan sí, BTU sobre ranking? exacto. Ah, ya, es que no me salía la energía de Gibbs, por ¿Cuánto eso. te dio? ¿Cuánto te dio la entropía? 14.44. Ajá, bien. Y Sí. sí, pero es que yo intentaba eliminar ranking, no sé por qué. No, Pero,
No, porque acuérdate, mira, siempre acuérdate de las definiciones de cada energía. La entropía, que es calor sobre temperatura. Por lo tanto, tus unidades tienen que ser ¿qué? Calor sobre temperatura. Ah, ok. Calor puede ser calorías, puede ser joules, puede ser BTUs, puede ser watts en un momento dado, si necesito esa unidad de energía. O sea, es una unidad de energía, una unidad de calor. Sí, sí. Ah, ok, ok. Sí, Okay. ya. Gracias. Okay. Vale. Me confundí un poco lo que preguntó Rebeca de los volúmenes. Ajá. Me quedé en que... ¿En los cambios que ella hizo? Ajá. O sea, no, olvídalos, estoy loca. No, estás bien. Lo que pasa es que consideraste otras cosas, pero está bien. Sí, pero no me hagas caso. Ignórame. No, nada más déjame le explico. Es que, no, ella lo que hizo, cambió la diferencia. Que se lo ponga. Sí, si quieres ponlo. Ajá. Para que le expliques qué es lo que tú hiciste. Porque eso lo consideras desde la integración. Porque algo muy importante que ustedes deben de observar, de dónde hacia dónde voy. ¿Qué me dice el problema? Yo estoy partiendo de quién, de una cantidad de agua hacia un gas. Entonces, aquí lo tiene Rebeca. Ahora sí explica. Ahora sí. Ok. Sí, por favor. Bueno, la energía de Helmholtz, ¿cómo se dice? Que se ¿Define? explica. Sí, se define ¿Sí? como la integral negativa, pero las integrales vamos desde el 1 hasta el 2, ¿no? Entonces, de la presión por la diferencia del volumen. Como es una integral negativa, podemos integrarlo y dejar el signo, o podemos cambiar los límites de la integración, y que fue lo que hice, que volteé los límites, y entonces en lugar de pasar del 1 hasta el 2, voy del 2 al 1. ¿Sí, no? Algo así. Así es. Así es. Bueno, ya es lo que hiciste. Ajá. Para quitar el signo. Volteé los límites, para quitar el signo. Después de sacar la presión porque era constante, pues saqué la diferencia del volumen, que nos da negativo porque el volumen 1 es un líquido y el volumen 2 es un gas, ¿no? Y el volumen 2 va a ser más grande que el volumen 1. Entonces nos va a quedar el líquido, a ver, espera. Sí, el líquido menos el gaseoso. Entonces, eso nos da negativo, nos da un valor de menos 20, no sé qué manga. O sea, lo tengo por acá, espere. Aquí, menos 26 punto todo esto. Después, para definirlo, pues lo multiplicamos por, ¿qué tengo aquí? ¿Un qué? Una atmósfera. Es la presión, una atmósfera por el volumen, por las libras para eliminarlo. Después, esto lo multipliqué por para convertir los pies, no sé qué, lo convertí por una conversión que hay por ahí, pues, de los pies. Los pies cúbicos, atmósfera. Y luego, por los BTU, por los litros, atmósfera, los litros que tenía acá, o algo por ahí, ¿sí? Lo que convertiste. Y luego ya, eso ya me dio los 28, que son los casi 29 que le da la maestra. ¿Sí, no? Exacto. Y si son negativos, por este negativo de acá. Exactamente. O sea, y por el lado que tú trabajes la integración, o sea, finalmente te va a dar un valor negativo o positivo, ¿no? Pero va a depender de cómo estés trabajando la integración. O sea, ella estuvo trabajando la integración, invirtiendo los términos, y también está bien, considerando bien los signos. O sea, tú debes de saber muy bien tus límites. ¿Cuáles son tus límites de integración? ¿De dónde parto y hacia dónde voy? ¿De dónde estamos partiendo en este caso? De una cantidad de agua, de una cantidad de agua, de líquido, que estoy convirtiendo por vaporización a gas. Entonces parto de líquido hasta el gas. Entonces, en eso es donde debemos de poner atención. ¿De dónde y hacia dónde voy? ¿De acuerdo? Para que hagas bien tu integración. Así como hizo Rebeca ahorita que nos mostró su problema, que marcó, bueno, el gas es el 1, por decirlo, y el líquido es el 2.
o el 1 es el líquido, que es en el orden que tenemos en este problema, el volumen 1 es equivalente a mi volumen de líquido y el volumen 2 es equivalente al vapor, al volumen de gas o vapor. ¿De acuerdo? Eso es lo que tú tienes que poner mucha atención cuando estás trabajando en las integraciones. Sí, gracias. ¿Ok? De nada. Muy bien, chicas. Pues entonces, si no tienen más dudas, Gracias, maestra. no sé si tengan que ir a clase, pero pues ya les tomé mucho tiempo de la otra clase. Muy bien. Gracias, Miss. Nos vemos entonces mañana. Que estén bien. Hasta luego.